He tardado años de mi vida en darme cuenta de que un hobby no tiene por qué ser algo que haces todos los días, sino algo que haces una vez cada 3 meses o incluso algo que haces una vez al año. No hay un baremo ni una competición de nada que dictamine sí, esto es un hobby y no, esto no es un hobby porque te tienes que esforzar más para hacer tu hobby, porque precisamente es algo que haces porque quieres y te gusta. No seáis como yo, aprendedlo antes. Bienvenidos, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy me gustaría hablar de proyectos creativos a largo plazo. Creo que a veces nos ponemos mucha presión a la hora de ser productivos con nuestros hobbies o a la hora de hacer nuestros hobbies bien, al menos si eres la clase de persona súper exigente hasta un punto dañino como he sido yo toda mi vida. Incluso para decir sí, este es mi hobby, a veces uno siente que se lo tiene que ganar y me he dado cuenta con los años de que no, y de que incluso si tienes poco tiempo o de si hay algo que te gusta mucho hacer, pero solo tienes una chispa de inspiración o un momento o energía para hacerlo muy de vez en cuando, eso también es un hobby. Y por eso me gustaría hablaros y daros algunas ideas de proyectos creativos que puedes hacer de forma extensiva. Es decir, tener ese proyecto y estar haciéndolo a lo largo de 10 años y de vez en cuando tienes ganas o ideas o lo que sea, poner un pequeño granito de arena. Y te puedo asegurar que aunque lo hagas muy poquito y de vez en cuando, en 10 años vas a tener algo muy chulo. El primero es un libro de recetas con ilustraciones. Esto lo hago por pura diversión, no tengo nada que hacer con ello, tranquilos, no voy a publicar un libro de recetas próximamente, no está entre mis intenciones. Simplemente es que me gusta descubrir recetas nuevas, adaptarlas, inventarme recetas, sobre todo de cierto tipo de cocinas que me llaman mucho la atención, como la cocina japonesa o la cocina coreana. Luego también recetas que a lo mejor me ha enseñado alguien de mi familia. Pues he empezado el proyecto de ir anotando esas recetas y las primeras quedaron bastante mal, pero sí siento que hay progresión y que cada vez los dibujos son más chulos, están las recetas más detalladas, voy apuntando un poco mejor lo que hace falta y mi idea es hacer una especie de libro de recetas personal con el paso del tiempo. Y esto no lo estoy haciendo continuamente, sino que cuando ya hay una receta que he probado muchas veces y que digo, esta es receta de mi marca, vamos, esta receta soy muy yo, ¿no? La anoto y me tomo mi tiempo para hacer los dibujitos y poner las instrucciones y es algo que disfruto un montón hacer. Evidentemente no tengo ningún conocimiento culinario especial y esto no es productivo, pero me gusta ver cómo cada vez voy teniendo más recetas y que además tengo muy mala memoria, así que si por lo que sea hay una receta que llevo mucho tiempo sin hacer, ¿cómo era esta receta? No pasa nada porque tengo mi recetario. ¿Os gusta cocinar? Totalmente recomendado. Incluso si no se os da muy bien dibujar, podéis hacerlo de otras formas, podéis hacer fotos, imprimirlas, podéis ponerle letras y tipografías de colores bonitos, lo que queráis. También hago mucho journaling extensivo, por llamarle de alguna forma, con distintas libretas y cuadernos con fines específicos, y uno de ellos es mi scrapbook, es mi libro donde guardo fragmentos de mis viajes, literalmente recuerdos físicos materiales que yo tengo, los pongo ahí un poco a modo de collage, hago algunas anotaciones, tipografías, pero es casi todo composiciones con entradas de un monumento, con un mapa que tenía de ese lugar, con cualquier objeto físico de ese viaje, que sí que es verdad que con el paso de los años, y esto los tengo desde viajes que hice con 13-14 años, y voy notando cómo cada vez me cuesta más recopilar objetos físicos porque ya las entradas es raro que se hagan físico, todo se hace con reservas online y eso me da mucha pena, pero siempre voy como una urraca cada vez que voy de viaje recopilando cosas para luego guardarlo ahí. Y luego también tengo recuerdos de distintas etapas de mi vida. Por ejemplo, me gusta mucho coleccionar las tarjetas de los restaurantes a los que voy con amigos o con mi familia y que yo sé que me voy a acordar del día que fuimos a ese sitio, me gusta guardarlas. Entonces voy guardando cosas y súper recomendable también porque creo que en este mundo hiperdigitalizado que tenemos, tener recuerdos materiales es súper valioso. Y además queda muy chulo y cuando te pones una vez al año o una vez cada 6 meses o cuando sea, acuerdas de todo lo que has hecho ese año y es una experiencia muy guay. Muy recomendado también. Otro proyecto que tengo a largo plazo es el de mis collages. Llevo, no sé, 6 o 7 años haciendo collages, tengo un par de libros y no lo hago continuamente, tengo rachas en las que a lo mejor lo hago varias veces muy seguido y luego a lo mejor pasan 7 meses sin que me ponga a hacer collages, pero al final como lo voy haciendo en el mismo sitio y tengo más o menos mi técnica y cómo me gusta hacerlo ya estudiado, voy viendo cómo mi colección va creciendo y cómo al final tengo también ese recuerdo de en qué estaba pensando en ese momento, porque intento hacerlo como ejercicio para expresarme y contar
historias con lo que me va llamando la atención. Suelo comprar alguna revista que me guste, que sepa que tiene fotografías interesantes y parto de ahí. Y me ayuda mucho como a expresarme de forma inconsciente los pensamientos y preocupaciones que tienes ahí que no sabes verbalizar. Muchas veces a través de la combinación de imágenes que haces y la historia que construyes te das cuenta de cosas y estás expresando cosas, y otras veces no. Es un poco trampa, ¿no? Porque creas una imagen pero no tienes que dibujar nada. Y hablando de dibujar, otra cosa que estoy haciendo, otro proyecto, es el de dibujar en la tablet, el de aprender a dibujar con la tablet. Es algo que siempre empiezo pero nunca tal, y ahora estoy intentando ser un poco más constante también en el tema. Y es que no sé por qué, creo que es por culpa del recetario. Me gusta mucho dibujar comida en la tablet, así que si queréis empezar a dibujar pero no queréis gastar mucho dinero en materiales, porque al final los pinceles, las pinturas, todo a veces puede ser bastante caro si te pones ahí a acumular todo lo que tú quieres, la tablet es una forma, si ya la tenéis y tenéis el lápiz, muy chula de empezar a dibujar y de tener un poco tus distintos proyectos almacenados. Otro proyecto que llevo haciendo muchos años creativo, también tiene un poco que ver, es un poco una mezcla de collage y de usar la tablet, son mis vision boards. Todos los años me hago mi vision board de este año, no sé cuántos años llevo haciéndolo, igual ya 5 años por lo menos, no lo sé, no estoy segura, pero es algo que me gusta hacer, ir viendo la evolución, ver cómo hay algunas ideas, algunos valores digamos que se mantienen, pero ver también cómo van surgiendo otros y cómo va cambiando la estética. Unos años queda más ordenado, otros años más caótico. Muy divertido de hacer, porque además también es un ejercicio de autoanálisis y de pararte a pensar, oye, ¿qué es lo que me gustaría, ¿no? en la vida, o qué cosas valoro. Es divertido, ¿no? Meterte en Pinterest, buscar tus fotitos y hacerte tu mini collage cada año. Muy recomendada también, y de nuevo es una cosa que solo haces una vez al año y sin embargo es un hobby. Una vez al año también lo haría, y esto es algo más bien algo que llevo mucho tiempo diciendo, venga, tengo que empezar este proyecto, así que igual podemos empezarlo juntas a la vez este año. Y es que me gustaría hacer un álbum de fotos todos los años, por lo mismo que os comentaba antes, esta sensación de que ya no tenemos las cosas en físico, solo sacamos 1000 millones de fotos en el móvil que luego nunca volvemos a mirar porque son demasiadas. Así que me gustaría una vez al año ponerme con todas las fotos que tengo de este año y elegir las que me traen mejores recuerdos y destacarlas de entre todas esas fotos de cosas totalmente intrascendentes que nunca vas a volver a mirar, y esas capturas de pantalla que no sabes ni para qué haces, porque de nuevo no sirve de nada que hagas esa captura de pantalla para acordarte si nunca la miras. Otro proyecto que es un hobby, no es exactamente creativo, es un hobby de colección, es el de guardar láminas de los museos que visito, de las exposiciones que visito. No siempre compro una lámina, intento comprar láminas de obras que realmente me han dicho algo y no comprarla por comprarla, y las llevo acumulando más o menos desde que tengo 15 o 16 años, así que ya tengo unas cuantas. De nuevo creo que es el mismo impulso del que os hablo todo el rato, que es el de tener recuerdos materiales, y creo que es muy chulo. Si hay algo que os gusta, alguna temática, guardar pequeños recuerdos materiales de eso. Ya os digo, en mi caso son colecciones de láminas de museo, pero puede ser de cualquier cosa, no sé, como si es de paquetes de café que os ha gustado mucho, de bolsitas de té que os ha gustado mucho. Buscar el límite, no porque siento que tampoco es bueno acumular y acumular, acumular y nunca dejar espacio a lo nuevo, pero algo que ocupa tan poco espacio como una pequeña cajita, ¿por qué no? Creo que va a ser muy interesante, y de hecho ya lo es con el paso del tiempo, volver y abrir la caja y decir, mira, guau, ¿te acuerdas de esta exposición a la que fui cuando tenía 20 años? Un proyecto que he empezado hace poco pero que me parece muy interesante es el del jardín digital, que es tener este espacio donde vas un poco como si fuesen redes sociales, ¿no? Como si fuese que generar contenido, pero es para ti solo, y es un espacio de reflexión donde no estás generando ningún producto final, sino simplemente ideas que te vienen sobre una película, un libro, cualquier experiencia que has tenido, y es algo que estoy empezando desde este verano. Es gratificante ver cómo va creciendo y cómo efectivamente es un espacio útil a la hora de expresarte y de reflexionar. También os lo recomiendo si por si os apetece hacer una especie de journal digital. Yo lo estoy haciendo sobre todo para reflexionar sobre lo que consumo a nivel artístico, creativo, literario, etcétera, pero podéis hacerlo para lo que queráis. También otro proyecto que mezcla hobby con coleccionismo es mi pequeña colección de puzzles. Me encantan los puzzles. Sé que es un hobby muy de anciana, pero me resultan muy relajantes. Si un puzzle me gusta, lo puedo hacer 4, 5, 6 veces sin ningún problema. Muchas veces me pongo música o me pongo audiolibros y no sé, me puedo tirar así toda la tarde. Y estoy haciendo una pequeña colección de puzzles que me gustan. Me pregunta la gente qué hago con ellos y los deshago. La verdad no le veo el propósito a colgarlos ni nada por el estilo, sino lo que me gusta es hacerlo.
hacerlos en sí, y realmente una vez que ya están hechos no le tengo mucho apego, sino que vuelvo a la caja y así si quiero volverla a hacer puedo. Otro proyecto que se puede hacer a largo plazo es el de aprender idiomas. Veo siempre mucho contenido en redes sociales sobre cómo aprender un idioma rápido y entiendo que puede ser algo muy útil si lo haces por trabajo, por estudios, que dices es que quiero ir a estudiar a Suiza y me piden que tengo que hablar italiano, así que venga va, cómo aprendo italiano rápido, pero siento que si lo haces por disfrutar no tienes ninguna prisa, es decir, puedes estar estudiando un idioma años y años, ¿por qué no? Y es interesante también ver cómo tus apuntes van creciendo, cómo vas coleccionando blocs de notas sobre lo que aprendes de ese idioma y luego también notar esa evolución. Creo que es algo que se puede hacer de forma extensiva, no tenemos por qué obligarnos a tener un estudio súper riguroso de si obviamente si quieres ser fluido en el idioma rápido tienes que estudiar mucho y ser muy constante, pero si quieres aprenderlo de forma relajada, ir absorbiendo el idioma, ir estudiándolo cuando te apetece, realmente no tienes ninguna prisa, puedes dedicarle el tiempo cuando tengas, porque siempre va a ser más lo que vas a aprender si estudias de muy de vez en cuando que si dices o lo hago a tope o no lo hago, ahí entonces sí que no vas a aprender nada, porque si no lo estás haciendo no haces nada. Así que ahí va mi consejo, hacedlo y que os lleve el tiempo que os tenga que llevar. La misma lógica se aplica con cualquier hobby. Yo, por ejemplo, un hobby que estoy empezando de forma muy extensiva es el de la arcilla, porque me parece un mundo súper complicado. Creo que pueden pasar años hasta que yo aprenda a hacer algo decente con arcilla, tanto a hacerlo como a pintarlo, pero siento que cada vez que hago una pieza, aunque sea un desastre, aprendo algo y que es algo que aunque lo haga de vez en cuando puede ir mejorando poquito a poco. La verdad es que me gusta hacerlo, me frustra porque se me da muy mal, no es algo para lo que yo tenga talento natural, pero a la vez lo disfruto y disfruto el proceso de tratar de desentrañar cómo funciona la arcilla, cuál es su lógica. Me parece curioso, ¿no? Porque tú cuando dibujas algo, lo que dibujas ahí está, ¿no? Ya está, tienes tu blog de dibujos, lo que sea, ahí se queda. Pero cuando tú haces algo con arcilla o pintas algo con arcilla, el resultado final, después de que se seque o de que se cueza, etcétera, no es necesariamente el que tú habías hecho. Pasan cosas ahí y cambia y a veces se estropea y se echa a perder y es como ¿por qué? Y también ese interés por desentrañarlo, aunque sea con calma, es otra idea que os dejo, ¿no? Buscar esos hobbies que son un reto y que no se nos da bien y planteárnoslo como algo que desentrañar a largo plazo y sin prisa, como si estuvieses conociéndote, ¿sabes? Estás conociéndote con esa disciplina. Y estamos hablando mucho de crear y de aprender, pero creo que también consumir puede ser un hobby a largo plazo y un proyecto creativo a largo plazo. Por ejemplo, a mí me pasa con los libros y con la música. Me pasa con los libros porque yo siento que voy un poco coleccionando distintos tipos de libros. Si me seguís en el canal sabéis que yo leo por obsesiones y por fijaciones. Me da por un tipo de libro. Durante una temporada descubro un tipo de libro y leo un montón sobre eso y luego paso a otra cosa. Luego a veces vuelvo al cabo de los años, a veces no. Entonces funciona así y siento como que, no sé, de esa manera de algún modo voy leyendo todos los tipos posibles de libros que pueda. Y que cada vez que descubro un tipo de libro es como que lo he desbloqueado. He desbloqueado un nuevo área de la literatura. Y ese es mi proyecto extensivo, ¿no? Ir leyendo todo lo ampliamente que pueda. Y con la música me pasa un poco lo mismo. Me ha ido gustando escuchar distintos tipos de estilos de música con el paso de los años. Y también siento que así pues puedo acceder un poco, ¿no? a toda la amplitud de música que existe y conocer muchos tipos de música, y eso también me divierte, también me gusta y creo que puede ser otro hobby. Podéis hacer lo mismo pues con las películas, con las series, con el arte o con lo que queráis. Y hasta aquí la recopilación de proyectos creativos. Espero que os haya sido útil, que os animéis con alguno de ellos, que os entre el gusanillo de trabajar vuestra creatividad en el ámbito que sea. Contadme cuál es vuestro proyecto creativo a largo plazo o cuál de estos os ha llamado más la atención. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.